Continuamos en el programa La Noche, estamos hablando de, bueno, esa duda, esa pregunta que se hacen los ciudadanos y que tiene que ver con los respiros que podría estar teniendo la organización criminal de las FARC desde lo jurídico, por ejemplo, frente a las pruebas de los computadores de Raúl Reyes como material legal probatorio, también desde los países escandinavos como Dinamarca, que ha decidido aplicar mano fuerte a quienes considera ayudan, colaboran con el terrorismo de las FARC, y otros como Suecia, que tienen una amplia ley constitucional amparada por la Constitución de Libertad de Prensa, que hace que puedan tener las FARC sus medios abiertos. Bajemos a la realidad, a los afectados por las FARC. Los ciudadanos en la frontera entre Colombia y Venezuela han visto cómo han aumentado los casos de secuestros y extorsiones a comerciantes. El programa La Noche conoció por fuentes de la policía colombiana que uno de los comerciantes que habría sido plagiado por esta organización criminal de las FARC estaría en cautiverio en territorio venezolano. Su nombre es Basel Ahram, comerciante de la ciudad de Maicao, una ciudad en la que se mueve por el comercio en la Guajira colombiana. 1 año y 1 mes completa secuestrado Basel Ahram Charanek, comerciante de origen libanés de 29 años de edad. Según la policía, el grupo terrorista de las FARC lo secuestró en Maicao, donde su familia tiene un almacén de electrodomésticos. Según fuentes policiales consultadas por el programa La Noche, las autoridades de Colombia y de Venezuela tienen serios indicios de que Basel fue trasladado a territorio venezolano y allí permanece en cautiverio. Las autoridades creen que por alguno de los 160 caminos que atraviesan los 372 kilómetros de frontera binacional en el departamento de La Guajira pudo ser conducido Basel hacia Venezuela. Su familia solo sabe que hace 407 días no tiene cerca ni al hijo ni al hermano. Mi hermano salía a su trabajo en esos momentos cuando lo abordaron un tipo pues con armas largas y un carro con vidrios polarizados, y se lo llevaron en ese momento. Los comerciantes de La Guajira ya no aguantan más amenazas ni intimidaciones de los criminales. En menos de un mes secuestraron a 2 personas. Mi hermano ya tiene 14 meses. Incluso, desafortunadamente, la violencia toca todas las puertas, que hasta la policía ha tocado hace pocos días. Desafortunadamente le mataron un policía también, hijo de Maicao. Además de los 4 secuestros ocurridos en La Guajira, los habitantes de la región han denunciado extorsiones, asesinatos y hurtos de ganado, al parecer cometidos por las FARC. Queremos mandarle un mensaje a estos violentos, a estas personas irregulares. Primero, que devuelvan al seno de su familia a estas personas que han resultado plagiadas. José Félix Laforí, presidente de Fedegan, ¿qué es lo que está sucediendo allá en el norte, en La Guajira, en la frontera con Venezuela? Mire, Claudio, yo recuerdo en el mes de enero, le informé a las autoridades, al propio ministro de Defensa, que ya en la zona de Conejo, que ni siquiera es la frontera propiamente dicha con Venezuela, que es como Maicao, Conejo queda más al sur y en consecuencia por lo menos hay una protección de la última parte de la estribación de la cordillera oriental. Le decía que ya habían avistamientos, ¿no?, de grupos ya muy organizados, de 8, 10, 14 guerrilleros de la FARC, que por esa zona de San Juan del Cesar ya empezaron a extorsionar, a presionar a ganaderos, etcétera, etcétera. A partir de entonces, yo creo que la respuesta de las autoridades, y debo decirlo con toda franqueza, ha sido siempre muy oportuna. Es decir, uno no podría decir que la fuerza pública no ha venido actuando cuando se le advierte de situaciones críticas. Pero entonces, ¿usted cree que esa sensación, al recurrir a los hechos que tienen los colombianos, es percepción, como dice el presidente Juan Manuel Santos? No, ¿O de verdad sí arrecian las FARC, no, sí están secuestrando más, extorsionando más, logrando otra vez tener control de lugares que ya no lo tenían? ¿No es percepción? No, pero solamente La Guajira, en lo que va corrido del año, llevan 13 casos entre secuestro, asesinato o extorsión. Es evidente que allá, y esos son solamente ganaderos, y solamente ganaderos que reportan, porque hay mucha otra gente que no reporta, por ejemplo, casos de extorsión, que son los más frecuentes. Pero, es decir, sí se percibe en La Guajira un incremento de casos delictivos como el secuestro. No solamente en La Guajira, sino en buena parte de la frontera, como en otras regiones del país, donde se perdió la sensación, que es lo que a mí me parece más delicado, de la seguridad. Mire, yo estuve en Montería el viernes, y el sábado hice una reunión con buena parte de la dirigencia gremial de ese departamento. Y ya mucha gente, digamos, no actuaba con la misma libertad que actuaba hace un par de años. Y ese clima
de inseguridad o de por lo menos seguridad, me parece que tiene un elemento que quisiera resaltar, que le da mucho más espacio a los grupos criminales, porque la falta, digamos, de rutina de estar ocupando esos territorios para los actores productivos son escenarios que se le cede un tanto a la criminalidad y empieza, digamos, como una espiral perversa que puede terminar generando situaciones como la que finalmente vivió Colombia durante los últimos 20 o 30 años. Bueno, quisiera entonces volver a Maracaibo, en Zulia, con Francisco Martínez, presidente de Fedecámara de Zulia, para hablar del conocimiento que tienen ustedes sobre presencia de secuestrados que son trasladados por la frontera a Venezuela. ¿Ustedes han logrado algún tipo de información? ¿Saben de estos casos? Sí, definitivamente es un hecho, aunque yo no pudiera comprobarlo ahorita, pero sí es un hecho que lo que está sucediendo es que posiblemente las autoridades, tanto del lado de Colombia como del lado de Venezuela, deberían trabajar más en conjunto. Debido a que cuando se ceden los espacios, cuando las autoridades dejan esos espacios libres, evidentemente grupos subversivos, carteles de narcotráfico, milicias de corte político y todo lo que es ese entramado de la delincuencia organizada llena esos espacios fronterizos, con el agravante que cuando suceden del lado de Colombia evidentemente encuentran la tranquilidad de este lado de Venezuela, y cuando suceden del lado de Venezuela encuentran la tranquilidad del lado de Colombia. Entonces lo que sí puede, lo que yo en mi caso se me ocurre recomendar es que las autoridades de ambos países actúen conjuntamente en el tema del secuestro, sobre todo en todo lo que tiene que ver la parte fronteriza, que sí existen bastantes acciones, pero posiblemente habría que perfeccionarlas o afinarlas un poco más. Presencia de comandantes de las FARC en territorio del estado Zulia, presidente de Fedecámaras. Definitivamente no lo sé, pero existe la posibilidad de que producto del Plan Colombia y haya habido mucha migración por parte de ciudadanos de nacionalidad colombiana que tengan vinculaciones con esos órganos subversivos, pero comprobarlo realmente se me hace en este momento difícil, ¿no? Lo único es la estadística que existe de acuerdo a los organismos de seguridad sobre que el 80% de quienes están en el tema del negocio del secuestro son de nacionalidad colombiana. Claro, y de todas maneras, si el secuestrado pasa la frontera es porque quien lo lleva secuestrado pues también pasa la frontera y lo custodia más allá de la frontera, es de lógica. Entonces, ese tipo de presencia les afecta directamente, es decir, o ellos se encargan de cuidar ahí al secuestrado y a los venezolanos pues los dejan tranquilos. Sí, lo que pasa es que en el caso particular específico de Venezuela, el secuestro, digamos el secuestro que es de corte de las personas o los ciudadanos de clase alta con larga o con prolongados tiempos en cautiverio, ese secuestro se ha ido disminuyendo. El secuestro que está teniendo mayor niveles de crecimiento es el secuestro de alta movilidad, que incluso ya no es propio únicamente de las clases altas, sino que cualquier persona de clase media e incluso hasta de clases relativamente bajas pueden ser secuestrados para quitarles pequeñas cantidades de dinero. Esa tipología de secuestro aquí en Venezuela es la que está ahorita logrando mayores niveles, más que el secuestro tradicional que todos conocemos. José Félix Lafori, lo que pasa es que ese secuestro por lo general se le atribuye a la delincuencia común, no a delincuencia criminal y terrorista como las FARC, de organización como tal. ¿Usted cree que tiene incidencia esa presencia de las FARC en este tipo de secuestros en Venezuela? También lo tiene, aquí lo tuvo, Claudia. Aquí al comienzo se financiaban, digámoslo, con personas que podían largar una cantidad importante de dinero y después terminaron con los secuestros express. Es decir, yo me acuerdo que las pescas milagrosas no distinguían entre el administrador de una finca y el ganadero que eventualmente tenía unos recursos un tanto mayor. A uno lo demoraba más tiempo por un tema de negociación y al otro, a los 3 días, con cualquier cantidad de dinero para poderse financiar, lo devolvían. Pero me parece, escuchando al presidente de Fedecámaras,
Me parece que el proceso que ellos llevan es muy similar al nuestro. Pasó del urbano, de lo rural a lo urbano, pasó del muy rico a clases medias. Es decir, ese copamiento de espacios y de acciones, en el caso del secuestro, es muy similar al que vivió Colombia durante 20 o 30 años de horror.